Bueno, pues continuando con los trabajos del encuentro interinstitucional sobre migración, hoy tenemos la mesa número 2 que versa sobre economía solidaria, economías en movilidad. Y en ese sentido, bueno, voy a iniciar la mesa dándole la palabra al maestro Miguel Ángel Cruz Mancillas. Él es doctorando en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador de la Asociación de Historiadores de Palabra del CRIO, profesor titular de la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es miembro asociado de la MEI y la ALADA, México y Perú, y del Foro Africano para el Desarrollo y la Investigación Geográfica y Estratégica. Miguel Ángel, es un honor tenerte con nosotros esta tarde, y a ustedes agradecerles también el que se hayan dado un tiempo para venir a compartir esta mañana esta mesa. Muchas gracias. Iniciativa de la doctora Alba Cabriada, que es muy interesante. Me parece que la propuesta desde ayer respecto a la migración y hoy justamente hablar sobre economía solidaria y social, pues es muy importante para nuestros días, ¿no? Y muchas gracias por el espacio al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional, y bueno, también regresar a este espacio que estuve en noviembre del año pasado. Entonces, bueno, mi ponencia versa sobre la economía solidaria desde la economía convencional y entender a la economía convencional justamente como una metodología, como parte de la ciencia económica, y los objetivos. Si podemos cambiar la diapositiva, por favor, Gaby. Gracias. Los objetivos de esta presentación son sobre todo explorar la economía social solidaria desde la óptica del pensamiento marxista, realizar una formulación de reflexión crítica desde algunos indicadores estadísticos que maneja INEGI y contextualizar la economía social solidaria en México con datos estadísticos, por tanto. ¿Cuál es el problema que versa en la economía social y solidaria? Bueno, tenemos que desde los años 70 parece ser que existe una crisis a nivel global del capitalismo o el sistema económico social en el que vivimos, y que radica en cuestiones de petróleo a nivel global, de algunas consideraciones del patrón oro-dólar, etcétera, pero que esta crisis del sistema económico a nivel global radica sobre todo como consecuencias la desigualdad, la exclusión, y bueno, también conocemos la crisis como deterioro ambiental, ¿no? Dada esta condición, la necesidad de buscar alternativas como modelos económicos que podamos replicar en la sociedad internacional es muy interesante. Y una de estas alternativas que se proponen como parte de un modelo económico que salvaguarde la necesidad y el objetivo último de la economía global, pues es la economía social y solidaria. Bueno, esto es lo que les comentaba, y para iniciar, justamente, ¿qué es la economía social y solidaria? Muchas personas creo que podemos entender desde el concepto simplemente de qué es solidaridad, ¿no? Y podríamos remitirnos a una unión de personas o de un grupo de personas que buscan metas comunes, llanamente. Pero si retomamos una de las definiciones que justamente el INEGI nos realiza, es la actividad económica ejercida por un conjunto de entidades privadas, las cuales mediante una gestión democrática, de hecho ahí ya nos encontramos en una disyuntiva, porque ¿qué es democracia para un grupo social que la está ejerciendo? Aunan los valores de participación, responsabilidad y solidaridad con los de rentabilidad y eficacia, ¿no? Justamente la esfera de lo social busca centrarse aún más con la esfera económica para desarrollar un régimen de propiedad y distribución de ganancias no solo económicas, sino que se dirijan a un bienestar colectivo del grupo de personas que buscan establecer esta dinámica. Dado esto, debemos de centrarnos en lo que es cooperación, autogestión y reciprocidad. En este sentido, tratarlo desde la economía convencional es rastrear el concepto como tal de trabajo, ¿no?
Sabemos que en el actual modelo económico que transita desde el siglo XVIII, el trabajo se vuelve una esfera de propiedad privada en la cual pues, se recibe un salario, ¿no? Y que además tiene una estructura vertical de consolidar sus actividades humanas dentro de una empresa, dentro de una industria o dentro de un sector económico. Pero si nos centramos en qué se debe de distinguir por parte de la economía social y solidaria, el trabajo es un modelo económico diferente, pero no tan diferente como los que se han desarrollado desde que el hombre es hombre, porque de hecho tenemos a la comunidad primitiva como una parte importante en la cual radica justamente este concepto. ¿Por qué? Porque el trabajo se desarrolla horizontalmente, no como un mero fin de obtener mercancías para que todos las distribuyan, sino justamente adquiere una personalidad, los conceptos de cómo cooperar, cómo buscar justamente esa autogestión de una forma democrática, ¿no? Y justamente porque las decisiones están basadas en el buen vivir. En la siguiente diapositiva tenemos algunos de los principios de la economía social y solidaria, en la cual algunos autores e instituciones pues radican algunas reglas. Quisiera centrarme en el Instituto ICA, porque rastrea uno de los principales autores, como es Rochdale, de 1844, quien dirige las primeras reglas para entendimiento de cómo funcionaba una comunidad primitiva como modelo económico, y que posteriormente en 1966, pero en 2002, se concentra para profundizar cuáles son los principios que debe de retomar una economía solidaria, habida cuenta de que es un modelo alternativo de la economía. Los 7 principios que él menciona es primacía de la persona y el objeto social sobre el capital, entender al capital como un distintivo de solo dirigir la acumulación de ganancias, la acumulación de beneficios por los jefes, ¿no? Por los empresarios, por una cúpula oligárquica que, digamos, despoja justamente al trabajador de su salario de una forma. Adhesión voluntaria y abierta, el control democrático por sus miembros, la conjunción de los intereses de los miembros, defensa y aplicación de principios de solidaridad y responsabilidad, la autonomía de gestión y el destino de la mayoría de excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo de la comunidad. Desde este punto de vista, ICA lo que menciona en 2002 es el entendimiento de que en los años 70 comenzaron a surgir estas formas alternativas al desarrollo económico que existía en su momento. Me hace mucha sorpresa justamente porque ICA toma al movimiento zapatista como uno de los principales movimientos sociales en los cuales se dirige básicamente un entendimiento de lo que es economía social y solidaria, porque son prácticas horizontales pero también verticales que se comienzan a concentrar en su población para poder dirigir la producción de una mejor forma. Entonces, algunos de los fundamentos del pensamiento justamente marxista que se dirigen en esta presentación es cómo entender al trabajo. Como ya les decía, si estamos bajo el sistema económico capitalista en donde el trabajo se vuelve una mercancía o una propiedad privada, en la economía social y solidaria como modelo económico, el trabajo no lo es así. El trabajo no es una mercancía. El trabajo no se dirige como tal a una obtención de ganancia, sino a un beneficio colectivo para que todos lo compartan. Dicho eso, desde la crítica de la economía política o marxismo, lo que se preguntaría sería, ¿la economía social y solidaria rompe con la lógica del capital o se adapta a las necesidades que actualmente se necesitan para que el sistema siga reproduciéndose? Entonces, creo que esta pregunta es fundamental porque lo que estamos viendo actualmente es como si fuera un Frankenstein, en el cual muchos modelos económicos están confluyendo entre sí. Uno de ellos es la economía social y solidaria, y lo podemos ver en casos tan palpables y tan reales como es la comunidad latinoamericana de cooperación que está en Copilco, y de hecho es una forma en la cual un grupo de personas se dirige a comprar
a personas que habitan, por ejemplo, en Xochimilco, en Tláhuac, en Tlalpan, ciertos productos agroecológicos y que los redistribuyen ellos mismos en esta comunidad, ¿no? Parece que estamos justamente, dicho esto, ante un riesgo de entender el capitalismo humanizado, que eso es muy complicado de entender porque el capitalismo nace como una necesidad de obtener solamente ganancias. Entonces, si estamos dirigiéndonos a un capitalismo humanizado, estaríamos destruyendo al mismo sistema con esta forma de producir. Una de las definiciones que también traemos a colación es que Luis Corallo entienda la economía social y solidaria como una economía para la vida, justamente con esta guía o fin último de comprender a la economía social y solidaria con objetivo del buen vivir, con el objetivo del bien común y colectivo. Entonces estaríamos confluyendo en definiciones para Corallo con economía popular, social, solidaria, enfrente de la lógica del lucro que el sistema económico capitalista pues necesita. Ya han pasado algunos slides, pero bueno. En México tenemos un marco normativo para la economía social y solidaria y son dos leyes las cuales sustentan este modelo económico de desarrollo. Una de ellas es la Ley de la Economía Social y Solidaria y por otro lado tenemos la Ley General de Sociedades Cooperativas. Voy a hacer una diferencia en un momento porque me pareció cuando estaba releyendo algunos documentos pues importante, porque mientras que la Ley de la Economía Social y Solidaria trata las formas de organización en las cuales este modelo económico se organiza, la Ley General de Sociedades Cooperativas propone el funcionamiento y la tipología de cooperativas, pero hay que distinguir a las cooperativas de la economía social y solidaria, porque el mismo INEGI trabaja algunos datos que parecen ser diferentes. En la siguiente diapositiva justamente es esta de los primeros mapas que se proponen, porque en la tipología que propone INEGI como cooperativas en la economía social y solidaria se propone que hay cooperativas de consumo y de producción. Esta cooperativa que yo les mencionaba que se encuentra en Copilco es una cooperativa de consumo, pero que está, digamos, ligada a cooperativas de producción de Xochimilco y de Tláhuac y de Milpa Alta. Casualmente en el Estado de México y en el Distrito Federal, junto a Guadalajara, Monterrey, son los principales estados que se concentran las cooperativas de consumo y de producción. Pero hay un problema importante que se enfrentan dichas economías sociales y solidarias: la burocratización y el mercado de financiamiento que tienen este modelo económico de desarrollo. ¿Por qué lo menciono? Porque en la siguiente diapositiva, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tienen diferentes, digamos, metodologías con las cuales se realiza la inspección del financiamiento hacia este tipo de modelo económico. Por ahí tenemos un cuadro que realiza una distinción de lo que son las cooperativas de ahorro y crédito popular que se dirigen a este tipo de economía, y que por lo menos las SOCAP o las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que alrededor de 155 son las que están apoyando este tipo de modelo económico. Por parte de las SOFIPO o Sociedades Financieras Populares, que han entrado desde 2018 a México, tenemos 36 autorizadas, y por parte de las SOFINCO o Sociedades Financieras Comunitarias es una. Digo que es un reto la manera de financiar a este tipo de economía, porque las reglas que se dirigen desde los acuerdos de Basilea de financiamiento de estas entidades de regulación, de regulación financiera en México, todavía no tienen bien establecidas las reglas de cómo generar los créditos y ahorros hacia estas sociedades, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que justamente tiene a bien visualizar cuáles son los retos de dichas instituciones.
voy más rápido. Y bueno, la economía social, según el INEGI, para 2018, está concentrada sobre todo en ejidos, ¿no? Hay un sinfín de tipologías y funcionamientos de este tipo de economía social y solidaria, y una de ellas es el ejido. Por otra parte tenemos sociedades cooperativas de ahorro, sociedades cooperativas y restos de organismos, pero los ejidos son los que en su mayoría concentran justamente este tipo de economía. Y principalmente, pues muchas de las contradicciones internas que se tienen en los ejidos, sobre todo, son los tipos de financiamiento que se tienen y de qué tipo de institución, ¿no? Algunos datos que justamente INEGI para 2024, un estudio después de 6 años se actualiza, es que la participación de la economía social en el PIB nacional fue de 1.6%. En 2024 el sector generó 1.800.000, más o menos, de empleos remunerados. Pero aquí hay un punto nodal. Muchas de las noticias que podemos leer de la economía social y solidaria se dirigen a entenderla como economía informal, que es justamente el 60% del PIB nacional de México. Pero justamente si, digamos, profundizamos en el estudio de qué es la economía social y solidaria, no es toda la economía informal. Que las formas de organización y funcionamiento sean parecidas es otra cosa, ¿no? Pero no es economía informal, ¿sí? Entonces, el número de cooperativas registradas justamente como aparato legal y que justamente están, digamos, ligadas a un aspecto legal, en 2004 fueron 14.288, con aproximadamente 7 millones de socios, tan solo en un año. La composición del personal ocupado en la economía social y solidaria radica sobre todo en los hombres. Por ejemplo, tenemos por ahí que me parece que Gaby ya había puesto la gráfica de pastel. En el personal ocupado en esta economía social y solidaria para 2018 era en su mayoría hombres, casi el 80%, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos cómo se dirige a entender justamente por edad, escolaridad y empleabilidad, porque si vemos el gráfico número 1, el 28.8% de la población ocupada en este sector se dirige a personal de 26 y 30 años, casualmente personas en edad productiva. En ubicación geográfica, sobre todo está en el sector urbano, y las necesidades por consolidar esta economía social y solidaria se dirigen sobre todo a difusión y mercadotecnia digital, un aspecto pues que es necesario actualmente y que se está registrando legalmente como institución. Es importante mencionar que como micronegocios, si desean crecer, deben de obtener financiamiento, y ese para INEGI es uno de los principales motivos por los cuales no florecen como modelo económico de desarrollo alternativo. El 85% de encuestados justamente dirige esta necesidad. Como cooperativas de impulso empresarial tienen, digamos, muchas más oportunidades las MIPYMES, pero aún así el tipo de conformación de su ecosistema tiene dificultades para acceder a tecnología, por ejemplo. Entonces, si vamos pasando las diapositivas para ir cerrando. Entonces, presentamos un esquema en el cual la economía social y solidaria, digamos, se enfrenta o a resistencias o a su reproducción, ¿sí? Como resistencia está la forma en la cual sobrevive en el actual sistema económico capitalista, como ya les comento, y el trabajo como uno de los principales factores en donde se obtiene una ganancia por parte de la fuerza de trabajo. Pero por otra parte está la verticalidad que se necesita para poder consolidar una economía social y solidaria, y en ese sentido, como ya les comentaba, la necesidad es rastrear a talleres, sobre todo con las innovaciones actuales en mercadotecnia y difusión digital según INEGI. Y bueno, para cerrar, quisiera presentarle en la siguiente diapositiva el mapa. Sí, gracias. Les quisiera presentar justamente que INEGI desde 2018
realiza el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Es una metodología que nace propiamente como una oportunidad de rastrear a las unidades como a través del registro que se realizan por parte de este modelo económico alternativo, pero en este directorio lo que se ofrece es una identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de los negocios en cuanto al territorio nacional de todas estas, digamos, grupos sociales económicos. Si nosotros inspeccionamos y justamente actualizamos el mapa que les presentaba en las diapositivas iniciales, aquí se entremezcla lo que yo les decía, economía informal con economía social y solidaria, porque si vemos en este mapa, están casi registradas más o menos 1 millón de grupos sociales económicos dirigidos sobre todo en el Estado de México y la Ciudad de México. Por unidad económica, en sector económico, en su mayoría se concentra esta dependencia de actividad económica en el comercio al por menor, ¿no? Esto es lo que les digo, como economía informal no se debe de entender a la economía social y solidaria. Y los mayores estados que se concentran por unidades económicas en entidades federativas, tenemos al Estado de México, a Jalisco, a Ciudad de México, Veracruz y Puebla, ¿sí? Entonces, como reflexiones finales, quisiera comentarles que la economía social y solidaria puede cuestionar al sistema si mantiene su raíz comunitaria y política, ¿sí? De hecho, este autor del cual les hablaba, Gorallo, lo que hace es decir, hay casos de estudio que debemos de tomar en cuenta que hicieron de una forma radical, como fueron los zapatistas, sus formas de organización económica, ¿no? Y traerlas a colación hasta nuestros días es entender de otra forma la economía. Sabemos que el capitalismo quizá puede continuar, actualmente se habla de desglobalización como una parte de la fase de desarrollo del capitalismo, pero entonces, ¿qué estamos haciendo ante esa desglobalización aparente que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué estamos proponiendo? Urge una articulación entre economía solidaria y la lucha de clases que se está teniendo como una oportunidad para lanzar y relanzar las necesidades de dichos grupos, y debemos de decir y reiterar que la economía social y solidaria no es neutra, o resiste o reproduce, ¿sí? Entonces, con esto termino mi participación. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Voy a dar ahora la palabra a la doctora María del Rocío Méndez Bautista. Ella es doctora en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, maestra con excelencia académica en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el mismo centro, licenciada en Relaciones Internacionales con preespecialización en Negocios Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Ha participado en diversas entrevistas en medios nacionales e internacionales como La Jornada, Radio UNAM, El País, Imagen Radio, Sputnik México y Radio Sputnik Argentina, en temas de comercio, en especial enfocados a cuestiones del TEMEC y América Latina. Es conferencista sobre temas de comercio internacional y asesora de comercio exterior. También ha publicado diversos artículos relacionados con el comercio internacional y la geopolítica. Fue miembro del proyecto Grupo GASE, consultoría en la incubación de proyectos de exportación para pymes, y actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y es miembro del Comité de Carrera de Relaciones Internacionales. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir algunas ideas sobre la economía solidaria y también cuestionar el propio procedimiento de esta modalidad de la economía, que si bien a veces se considera una utopía, en realidad tenemos que es toda una realidad. Vamos a ver algunos ejemplos en donde podemos constatar que evidentemente la economía solidaria tiene funcionalidad, buenos resultados y que es una alternativa ante las necesidades económicas que trascienden de manera más recurrente en el mundo y no únicamente en nuestro país. Para comenzar tenemos aquí
Pues la economía solidaria no es una actividad cualquiera que realizan los pobres, porque generalmente se tiende a pensar que las cooperativas o los trabajos en comunidades son específicamente o conciernen exclusivamente a la gente pobre, pero en realidad no es así. Hay otro tipo de cooperativas que entre grupos sociales de diferentes categorías económicas se unen o conjugan en elementos objetivos comunes para poder generar transformaciones no nada más en temas financieros y de beneficio económico colaborativo, sino también en circunstancias de discriminación racial. Tenemos entonces que la economía solidaria consta con algunos componentes, como ya lo decía el maestro Miguel Ángel, que son dentro de ellos la equidad, el trabajo en equipo, la sostenibilidad ambiental, que también es un elemento muy importante para todas las comunidades cooperativas que se encuentran en zonas rurales, y también podemos encontrar dentro de las características propias de esta economía lo que es la cooperación. De igual manera tenemos lo que es el compromiso con el entorno y la comunidad. Los principios que engloba esta economía solidaria conllevan sobre todo la creación de fuentes de trabajo y, lo más importante, el reparto solidario de utilidades entre los asociados. Aquí en realidad lo que se busca es el bien común y que el dinero sea un medio para el mejoramiento de la actividad de vida y de la prosperidad de las personas, pero no el recurso último para el beneficio de la comunidad. La siguiente, por favor. Dentro de las economías, pues podemos mencionar que la economía no es estática, y ustedes quizás como estudiantes de economía lo comprueban día con día. La economía se mueve, es un cambio constante y recurrente, y no me digan ahora, ante los nuevos aranceles de Trump, pues la economía es aún más dinámica en estos últimos meses. Se tienen que buscar opciones y alternativas que sugieran no nada más el enfoque de la obtención de los recursos económicos a costa de detrimento de la estabilidad también económica, social de otras poblaciones. Hemos de comprender, así como lo dijo el maestro Miguel Ángel, que nos encontramos en un proceso quizá de desglobalización en el cual el proteccionismo y la búsqueda de una economía solvente a nivel interno pueda ser la respuesta ante las repercusiones económicas que hemos padecido a lo largo de los años por el capitalismo. El hecho de congregar a comunidades dentro de cooperativas o escenarios de financiamiento comunitario puede ser una alternativa a la solución de estos problemas económicos a los que nos enfrentamos de manera recurrente. La economía, por su parte, entonces tiende en buscar herramientas a través de las cuales se puedan adaptar la sociedad y los recursos para que a la vez estos se puedan mezclar y reinventar. La siguiente, por favor. Los factores que motivan que la economía se encuentre en movimiento es, en primer lugar, la globalización. A partir de la década de los 90 tenemos un escenario de diversificación comercial en donde se nos habla que el libre mercado es una buena propuesta de crecimiento económico y afianzamiento empresarial, un beneficio común para todos, en donde la población en general podrá tener acceso a múltiples productos diversos y provenientes de varias comunidades y poblaciones a nivel del mundo, y que la colaboración en términos de intercambio pueden ser benéficos para las comunidades más, con mayor porcentaje económica. En este contexto tenemos también como consecuencia de la propia globalización las crisis económicas. México ha padecido a lo largo también de su historia varios escenarios en los cuales nos hemos confrontado con dificultades, sobre todo en zonas rurales. Si nosotros prestamos atención a lo que ocurre en la Sierra de Guerrero o de Oaxaca, podemos constatar que no tienen las mismas posibilidades económicas que la gente que se encuentra dentro de la ciudad. Lo pudimos también comprobar durante la pandemia, cuando las clases en línea pues se tenían que tomar a través de un dispositivo móvil, algo de lo cual prescindían aquellas comunidades. Entonces la educación tuvo un rezago muy importante y a su vez propició que un gran número de jóvenes y de padres dejaran sus hogares para buscar un mejor nivel de vida en otro país, lo que es la migración.
al irse de las comunidades o buscar un bienestar fuera de su país, convoca a que haya una modificación económica tanto en su comunidad como fuera de ella. Una vez que esta persona se establece fuera de su territorio, lo que busca es modificar hábitos económicos que tenía durante su crianza para adaptarse a la incursión del sistema capitalista en el extranjero. Trabajar altas jornadas de trabajo, también padecer quizá en algún momento la discriminación racial y tener pocas oportunidades de salud y de alimentación. La migración es un elemento no muy sencillo de poder abordar dentro de las mesas de economía porque también incluye otros elementos que repercuten sobre las propias posibilidades y opciones que tienen esas personas para desempeñarse fuera de su país. Una barrera, el idioma. El cambio climático también es otra de los elementos que tienen que ver con el movimiento económico. Mucho se decía que en El Salvador, derivado de la sequía, pues los propios productores y la población en general prescindían de la alimentación o de la obtención de sus recursos naturales, por lo cual decidían migrar a Estados Unidos y alcanzar el sueño americano y de esta manera pues sobrevivir ante esas inclemencias del cambio climático. Vemos entonces también otra de las posibilidades que motivan este cambio económico, la migración. Pero hemos también de ser sinceros y comprobar y también a su vez ser testigos de que la migración en realidad aporta a la sociedad. Las personas que tienden a la movilidad es porque buscan una mejora tanto para su población, su familia y su país, así como su propio crecimiento personal. Los migrantes en realidad aportan mano de obra, no por eso en vano Estados Unidos es la potencia más importante económicamente hablando a nivel global. El 80% de su población es migrante y ayudan a fortalecer la economía de ese país. Los migrantes también aportan emprendimiento y creatividad. Hemos visto en los últimos días que en México tenemos una gran población de gente proveniente de Venezuela, Haití, Cuba y otros países de Sudamérica y Centroamérica. Esto lleva quizá también en algún momento a pensar o a temer por los recursos económicos que tenemos en el país. Y decimos, es que nos van a quitar el trabajo, ahora los haitianos nos van a robar esas posibilidades que tenemos. Nuestra economía no lo va a soportar porque tenemos un alto número de desempleo, que llega más gente y esto se multiplica. Pero en realidad no lo veamos con esa perspectiva. Esa mano de obra también es benéfica para el país. ¿Por qué? Porque hay mexicanos que se van de nuestro país y migran, no nada más a Estados Unidos, también se van a Europa, se van a Australia y buscan otras opciones de crecimiento. Creo que es importante tener en cuenta que si arropamos a estos migrantes para que puedan fortalecer también nuestra economía, lejos de ser una carga pesada para nuestro país, podrían encontrar una oportunidad de crecimiento, tanto para ellos como para nosotros. Ahora, el envío de las remesas también son una parte fundamental para la economía de los países. Todos aquellos que migran al extranjero envían divisas a sus países, lo que fortalece su balanza comercial y a su vez a las comunidades. Las personas receptoras de esas remesas buscan emprender proyectos económicos que fortalezcan sus comunidades y que a su vez generen transformaciones al grado de alcanzar elementos de equidad y de baja discriminación racial. La siguiente, por favor. Dentro de las economías solidarias podemos vislumbrar que existen diversas posibilidades de ejercer este tipo de economía. Como lo mencionaba el maestro Miguel Ángel, tenemos lo que son las cooperativas, las asociaciones de trabajo, comedores o redes de trueque. La siguiente, por favor. Hablaremos ahora de algunos casos concretos en los cuales podemos visualizar y evidenciar cómo estos casos de economía solidaria son funcionales, no nada más para México, sino para otros países a nivel global. Por ejemplo, tenemos lo que es la Cooperación Periferia Cimarrona. Esta cooperativa
tiene como objetivo la inclusión de minorías y decir que en realidad está conformada por gente afrodescendiente proveniente precisamente de migraciones africanas que se establecen en el continente europeo y específicamente en España, y se dedican a la contratación y capacitación de actrices y actores afrodescendientes, además de trans. Son comunidades que han sido pues un tanto discriminadas o minimizadas y poco visibilizadas a nivel global. Lo que busca esta cooperativa es emplear a actrices y actores y a gente con talento para poder tener un mayor impacto en los escenarios de cine a nivel global y sobre todo europeo. Los temas que aborda precisamente esta cooperativa son precisamente casos reales de las personas a las que emplean. La cooperativa, al momento de elaborar un proyecto, considera la opinión de todos sus miembros y a su vez, cuando se obtienen las ganancias por la presentación de estas muestras de cine o de teatro, pues esas utilidades se reparten entre la comunidad. Algunas de las debilidades que se muestran dentro de esta cooperativa es que los recursos a veces no son suficientes como para solventar las necesidades de las personas que participan en la cooperación. Hay mujeres que se llegan a enfermar y los tratamientos médicos son excesivamente caros, entonces tienen que recurrir a financiamientos y a deudas para poder dar sostén a la cooperativa. La siguiente, por favor. El siguiente caso es un caso mexicano, tomates de Huila, en Oaxaca específicamente. El señor José Melchor fue un migrante mexicano que se fue a trabajar a Texas y cuando regresa a México decide emprender un proyecto sobre la producción de jitomate en la comunidad de Huila, de donde él es originario. Las remesas que logró enviar y además los ahorros que hizo en el extranjero le ayudaron a emprender este negocio y esta cooperativa la inicia principalmente con sus familiares. Él, al aprender estrategias o técnicas de siembra, de cosecha y también de procuración de la propia semilla de jitomate, demuestra estas habilidades que tiene para poder generar recursos económicos. Entonces la familia decide apoyar el proyecto. Es una comunidad en la cual pues se ha multiplicado el número de trabajadores porque ya no nada más compete a la familia, sino que ahora ya se tiene a toda la comunidad y generan más de 900 empleos. El proyecto de esta desarrolladora de negocio de viveros de jitomate ha logrado hasta 2025 disminuir o reducir la migración de la misma población joven. Ahora la juventud no nada más tiene posibilidades de acceder a la educación, sino que también pueden emplearse dentro de esos mismos viveros y dar apoyo económico a sus familiares. También dentro de estas ventajas que genera el proyecto de don José Melchor es que están siendo respetuosos con la biodiversidad de la zona. Esto porque han obtenido agua a través de ollas de captación o de pozos y a su vez utilizan paneles solares para la producción o el calentamiento de agua para preparar otro tipo de productos provenientes del tomate. Entonces vemos que las cooperativas en realidad son proyectos que se pueden alcanzar y que la función de los migrantes, a pesar de que se van por largo tiempo, si regresan a sus comunidades, pueden ser agentes de cambio. Puede haber una modificación sobre la estructura social y además pueden ser organismos incluyentes. La siguiente, por favor. El proyecto textil Flor de Mayo también es un proyecto mexicano que llevan a cabo mujeres que se encuentran en Naupan, Puebla. Ellas deciden emprender un negocio textil con la finalidad de emplear a las mujeres que se han quedado solas porque sus esposos se han ido a Estados Unidos a trabajar. Ellas, al recibir o captar las remesas que envían sus esposos, deciden crear una cooperativa a través de la cual puedan dar
educación y sustento a sus familias. Este proyecto textil ha tenido alto impacto, dado que universidades privadas han apoyado a esta comunidad, dándoles cursos de capacitación para administración de los recursos, mercadotecnia y administración de negocios, que es una debilidad de las cooperativas dentro del sector de la economía solidaria. La poca habilidad que se puede tener y el poco conocimiento dentro de la administración de la empresa es una debilidad que merma dentro de estas propias cooperativas o áreas de colaboración social. El proyecto lo que pretende es emplear exclusivamente a mujeres, esto con el objetivo de generar cambios en temas de equidad, y se ha dado bastante fuerza al proyecto porque las mujeres dentro de esta comunidad están dando un giro y un cambio social dentro de la comunidad. Ya no son vistas como aquellas mujeres que se tienen que quedar en casa para cumplir con las necesidades del cuidado de los menores y de los adultos, sino que ahora también son un agente de cambio que participa y que puede ser funcional para la economía del país. Ellas están desafiando estos roles y es un elemento de participación colaborativa que tiene alto impacto y que está impregnando a la nueva generación para una transformación social y no nada más económica. La siguiente, por favor. Dentro de las cifras a nivel global podemos considerar que en México se han identificado más de 2.200 proyectos de economía social y solidaria y que se encuentran en 12 áreas claves como la agricultura sustentable, agroforestería, artesanía y turismo ecológico. Según el Observatorio Latinoamericano, también de Economía Social, tenemos más de 1.6 millones de empresas y organizaciones en el ámbito de la economía social y solidaria en la región de aquí de Latinoamérica. En África también existe este tipo de sistema y hay alrededor de 22 redes que promocionan estos sistemas de solidaridad. No por pensar que África pertenece a un continente demasiado alejado de América, no participa en estos escenarios. Ya, casi llegamos a las conclusiones. Bueno, en el caso de Europa, según el Consejo Económico y Social de Europa, en 2020 había más de 2,8 millones de empresas y organizaciones. Creo que Europa es el continente con un mayor número de participación en este esquema debido al número de migrantes con que cuentan y la diversidad cultural, sobre todo por el enfoque de la equidad y la no discriminación. Actualmente existen 22 redes de promoción en Oceanía, para no ser algo tan lejano, comparte proyectos también interesantes. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta esta economía solidaria? Bueno, en primer lugar, la solvencia. Lo había comentado el maestro Miguel Ángel y lo repetimos nuevamente. Esta solvencia económica tiende en algún momento a desvirtuar o a debilitar los propios proyectos. La obtención de financiamientos a través de bancos tampoco es una alternativa, pero sí existen instituciones de financiamiento de comunidades para proyectos específicos de economía solidaria. Otro de los desafíos a los que se enfrentan estos perfiles es la débil formación y capacitación. Dentro de estas comunidades generalmente no hay personas que estén estudiadas, preparadas o que hayan tenido alguna inducción sobre el área de administración de negocios, por lo cual los proyectos tienden en algún momento a colapsar.
Por último, la sostenibilidad económica y a su vez la innovación y la tecnología. Sabemos que contar con recursos tecnológicos en alguna medida resulta costoso y es evidente que las cooperativas priorizan los recursos a la utilización de la materia prima que a la obtención de tecnología que les podría de alguna manera ayudar a multiplicar el recurso y a beneficiar en mayor alcance con el proyecto. Dentro de las consideraciones finales, ya para cerrar con esta ponencia, pues tenemos en primer lugar que la migración, lejos de ser una carga, puede ser una fuerza transformadora. La economía solidaria permite construir sociedades justas, resilientes y diversas, porque es inclusiva, porque se trata de otorgar un salario justo para todos los que forman parte de la comunidad. La economía social y solidaria no solo genera empleo digno, sino que también construye la construcción de una sociedad más justa, demostrando ser un modelo rentable económicamente. Quiere decir que esta visión de economía solidaria puede ser una posibilidad de respuesta ante las repercusiones que estamos viviendo frente al capitalismo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Voy a darle la voz ahora a nuestra invitada, la maestra María Susana Zamora Alarcón. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Educación por la Universidad Panamericana. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector público, en los que se ha dedicado a la investigación de temas socioeconómicos en el Consejo Nacional de Población y desde el 2012 en el Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, en donde ha contribuido en el estudio de las remesas, así como diversos temas relacionados con la movilidad humana y también el panorama migratorio. Es autora y coautora de varios artículos de investigación en estas temáticas. Susana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. En esta ocasión, de tratar el tema de las economías en movimiento, voy a presentarles un panorama general sobre el comportamiento registrado por las remesas en México en un periodo pre- y post-pandemia por COVID-19. Esta información forma parte de una investigación que realizamos en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Estudios Migratorios. La revista tiene mayor información que lo que yo les voy a presentar. De 48.1 de mujeres. Más de la mitad del total de la población migrante correspondía a migrantes laborales. Asimismo, para ese año, las estimaciones de remesas internacionales que mujeres y hombres trabajadores migrantes enviaron a sus países de origen ascendieron a 701.931 millones de dólares. Como sabemos, los flujos de remesas procedentes del exterior representan una fuente constante de ingreso para nuestro país e impactan favorablemente en los recursos económicos de las familias. Su importancia es tal que tras la reciente crisis provocada por COVID-19, tuvieron un comportamiento sostenido a pesar del contexto macroeconómico adverso, lo que permitió el financiamiento de múltiples hogares. Contrario a los pronósticos que se tenían sobre una disminución de los proyectos de los ingresos por remesas como efecto de la pandemia, estos aumentaron como una forma de ayuda y de apoyo en los lugares de origen de las familias de los migrantes en sus comunidades de origen, ¿verdad? Bueno, en el caso de México, uno de los principales receptores de remesas a nivel mundial puede establecerse que mantuvo sus ingresos por este concepto, en parte porque las y los migrantes trabajaban en Estados Unidos en sectores de servicios esenciales y porque además reunían los requisitos para recibir beneficios de los programas de estímulo implementados en ese país ante la contingencia sanitaria. Entonces esto pues les permitió enviar pues remesas, ¿no? Entonces lejos de disminuir, por eso se mantuvieron constante, incluso aumentaron.
El Banco Mundial determinó que en 2021 y hasta la fecha, México pasó de la tercera a la segunda posición como país de destino de estas divisas, desplazando a China y únicamente después de la India. Por su parte, en la región de América Latina y el Caribe, el flujo constante de las remesas se ha mantenido al alza desde 2001 y hasta 2024, de tal manera que el Banco Interamericano de Desarrollo estimó ingresos de 161,000 millones de dólares, de los cuales el 40% correspondió a nuestro país. Ahora sí vamos a la uno, por favor, la anterior. La primera, por favor. No, esta, por favor. Gracias. Como podemos observar en la gráfica, si bien desde 2018 hubo un crecimiento positivo en cada uno de los años, es en 2021 cuando se registró la tasa más alta de 26%, equivalente a cerca de 14 puntos porcentuales respecto de 2020. Para 2024 el monto alcanzó más de 64,000 millones de dólares, lo que representó un aumento de 7% en relación con 2023. Este comportamiento hizo evidente, por un lado, que el trabajo desempeñado por las y los mexicanos, principalmente en Estados Unidos, fueron considerados, como ya lo mencioné, como esenciales durante el periodo de emergencia sanitaria, y por otro, por el grado de compromiso de esa población con sus familias en sus comunidades de origen. La siguiente, por favor. Gracias. Los medios de envío. El uso de los medios de envío está determinado por el nivel de inclusión financiera, tanto de quienes remiten como de quienes reciben las remesas, así como por la coyuntura imperante en lo político, social y económico, que influye en la decisión de utilizar uno u otro mecanismo, y también de manera muy particular va a depender de los motivos, los montos y las oportunidades tanto de los emisores como de los receptores. Oportunidades me refiero como oportunidades financieras o que tengan acceso a la banca para poder recibir ciertos montos. Estos medios se han agrupado en tres grandes categorías, que es money order, efectivo y especie, y transferencias electrónicas. De acuerdo con la información del Banco de México, las transferencias electrónicas son el medio más utilizado, pues prácticamente, como podemos ver en la gráfica, creo que se ve más chiquito, pero entre 2018 y 2022 se mantuvieron por arriba del 97%, mientras que para 2024 concentraron 99% de los movimientos, seguido por aquellos que fueron realizados en efectivo en especie, que son .7, y a través del money order el 0.1% apenas alcanza, ¿no? Entonces, como podemos observar en el periodo de análisis, se registró un cambio en el número de operaciones realizadas en los diferentes medios de envío. El más representativo se observó entre 2018 y 2020 con el aumento de las transferencias electrónicas en detrimento de otros medios como el efectivo y especie. Esto quizá puede asociarse o está asociado a las restricciones de movilidad derivadas del confinamiento impuestas por la emergencia sanitaria. La siguiente, por favor. Los montos promedio del envío. Aquí pasa algo muy especial. Existe una importante variación en el promedio de dólares enviados en cada uno de los medios. Por ejemplo, a través de money order se transfiere el mayor monto promedio, que fue de $1,021. Es el promedio, pero en menor número de operaciones. Es lo que yo les decía, o sea, no hay como relación entre o sea, no quiere decir que si yo envío mayor número mayores movimientos, utilizo más las transferencias electrónicas, no quiere decir que voy a incrementar los montos, ¿no? O sea, eso varía. Pero en menor número de operaciones, por el contrario, las transferencias electrónicas registran menores montos, no obstante que representan una mayor proporción en el número de operaciones. A esto me refería cuando les comenté que depende de los motivos, los montos y las oportunidades de acceso a medios financieros. La siguiente, por favor. Hablando de esto de los costos financieros, no es comercial, pero en la revista la publicación que les comento que realizamos el año pasado, existe una aportación de Finaviani
del Financiera para Bienestar, que también nos habló de su programa de costos, de su programa de proyecto de cómo tener las remesas a menores costos. No es comercial, pero está muy interesante que lo lean, y sobre todo bajo esta coyuntura, que si quieren aplicar el 5% de impuestos a las remesas o el 3.5%, me parece que habría que reorganizar otra vez este tema con Finabien. Pero si pueden ver la revista, de verdad está muy interesante. Luego ahorita les paso el link y el nombre. La siguiente, bueno, ese está bien. Los principales estados de la Unión Americana emisores de remesas. Como sabemos, Estados Unidos es el principal país de origen de las remesas, ¿no? Es el 97% de las remesas provienen de este país. Y en este mapa podemos observar los principales estados emisores de las mismas. De acuerdo con los datos del Banco de México, los estados más destacados de la Unión Americana que han sido origen de los recursos en cuestión son California, Texas, Colorado, Georgia e Illinois. Pues tan solo los dos primeros, o sea, California y Texas, en 2024 conformaron 47% del monto total de las remesas, aunque es preciso subrayar que específicamente California participó con 33% del total. Y bueno, aunque en 2023 y 2024 no se aprecia como mucha diferencia entre los principales estados emisores, pues le llama la atención que Washington, por ejemplo, que en 2023 sí figuraba, fue desplazado por New Jersey. En general los estados se mantienen como los principales, solo cambian de posición año con año. Bueno, no voy a hablar de las remesas en América Latina. Sin embargo, en la revista, en la publicación, hay un apartado especial sobre las remesas en América Latina por país. La siguiente, por favor. En lo que corresponde a la distribución de las remesas al interior de México, es importante considerar que su volumen tiende a ser mayor en los lugares que cuentan con una importante diáspora que participa en el mercado laboral internacional. En el análisis que realizamos, se divide en 4 grandes regiones. Al cierre de 2023, la región centro-sur se ubicó en el primer lugar en la recepción de remesas, al ingresar a ella 23.654 millones de dólares, es decir, el 37.4%. La región del Bajío, caracterizada por su histórica tradición migratoria a Estados Unidos, se ubicó en el segundo lugar en la recepción de remesas, al recibir 23.608 millones de dólares, es decir, 37.3% del total nacional, siendo Guanajuato, Michoacán y Jalisco los estados más importantes en ingresos por remesas. Por su parte, la región norte, donde se encuentra Tijuana, uno de los principales municipios receptores de remesas, recibió recursos por 10.259 millones de dólares, mientras que la región sur tuvo la menor captación de ingresos y con una participación de apenas el 9.1% del total nacional. Esta información de la región por estado está 2023 porque quise combinarla, compaginarla y compararla con la dependencia económica de las remesas. Es la siguiente, porque el PIB a nivel estatal nada más está hasta 2023, entonces para ver un poco que haya concordancia con la información de 2023 por estado y la dependencia económica de las remesas por estado, pero ahorita les presento la información 2024. Bueno, los ingresos por remesas son de suma importancia, como ya lo mencionamos, sobre todo si se considera la dependencia que tiene a dicha fuente de ingresos en las economías locales, que es ya comentó la doctora. De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el estado de Chiapas dependió más de sus ingresos por remesas respecto a las demás entidades, ya que estos significaron 14.3% de su valor agregado. Por su parte, para Guerrero, Michoacán y Zacatecas significaron el 13.6%, el 11.2% y el 10.6% respectivamente. En contraste, en ese mismo año, el Estado de México y Ciudad de México registraron una dependencia a estos ingresos de apenas 2.7% y 1.7%, a pesar de situarse dentro de los primeros lugares receptores de remesas.
La siguiente, por favor. Ahora sí es la información actualizada a 2024. Y lo que se puede el primer trimestre a 2025, que es la información con la que contamos. En 2024, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México fueron las entidades con mayor captación de remesas, con una participación del 40% del total nacional. Si bien en el año pasado los primeros 5 estados con mayor captación de remesas fueron los anteriormente mencionados, es preciso resaltar la dinámica de estos ingresos por entidad federativa durante el periodo de referencia. El más representativo fue Chiapas, ya que en 6 años pasó del lugar 16 en 2018 a ubicarse en la 4ª posición en 2023, o sea, 6 años. A mí me parece que saltar de la posición número 16 a la 4ª es muy poco tiempo, entonces habría que analizar qué es lo que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Que están recibiendo mayores remesas respecto a otros estados, ¿no? Y ya para 2024, Chiapas, bueno, pues ya bajó a la 6ª posición. Por su parte, en el ámbito municipal, les comento que de 2018 a 2022, Tijuana fue el principal receptor de remesas. Sin embargo, hasta el 2023 se registró una reconfiguración en el orden de los principales municipios y fue San Cristóbal de las Casas quien ocupó el primer lugar, pues tan solo en ese año ingresaron 887 millones de dólares y en 2024, como podemos ver en la gráfica, recibió 909 millones de dólares, monto mayor a lo recibido por Quintana Roo y Tabasco juntos, ¿no? Quintana Roo y Tabasco en conjunto recibieron 777 millones de dólares. Lo anterior se deriva de la cantidad de municipios que conforman Chiapas, donde los mayores montos por remesa se concentran en unos cuantos, pues son en estos donde se encuentran los establecimientos de cambio y donde las familias de las personas migrantes de los municipios aledaños se trasladan para recibir sus recursos. Esa es una explicación. La siguiente, por favor. Los usos de las remesas. Para concluir, bueno, brevemente sobre el destino de los recursos monetarios que reciben las remesas mexicanas. Estos ingresos tienen usos diferenciados que dependen de las prioridades y los planes familiares. Un patrón general de su uso se destina principalmente a la satisfacción de necesidades básicas, es decir, a la alimentación, vestido, transporte, etc., a la adquisición de bienes de consumo duradero, como pueden ser muebles, electrodomésticos, aparatos electrónicos, y a la compra y mejora de vivienda, mientras que solo una pequeña parte es destinada al ahorro o para financiar gastos de capital, es decir, terrenos asociados a la inversión, como los terrenos, animales, maquinarias, vehículos de trabajo, etc., ¿no? Con base en datos de la encuesta sobre migración en la frontera norte de México y aplicando un análisis de género, puede identificarse que mayoritariamente las remesas para ambos, hombres y mujeres, se destinan a comida y vestido, es el uso principal. Un segundo uso se orienta a la salud. Aquí las mujeres son las que destinan mayormente estos ingresos a la salud, 4 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres. Y un tercer beneficio se relaciona con la vivienda, 2 de cada 10 hombres en comparación con 1 de cada 10 mujeres, es decir, que los hombres destinan mayormente estos recursos para mejoras a la vivienda. Algunos de los principales intereses por parte de las mujeres son los destinados, como ya mencioné, a los temas de salud, es decir, a las compras de medicamentos, gastos médicos, hospitalarios, mientras que los hombres, bueno, a la mejora de la vivienda, ¿no? Así como lo destinan también al rubro de la educación. Esto solamente es como un panorama muy general de la investigación, pero bueno, podrían consultar mayor información sobre estos temas en la revista, en las publicaciones. Bueno, esta será mi participación, pero antes de concluir quisiera compartirles algunas reflexiones que me parece importante que hay que considerar. El estudio de las remesas requiere un análisis integral y conjunto con otras temáticas de movilidad humana, desde distintos enfoques como el género, la regionalización,
el desarrollo local, entre otras, que permitan mejorar la atención y los servicios, así como incentivar el uso eficiente de las remesas a partir del conocimiento de las necesidades colectivas y de aquellas particulares dentro de las familias. La última, bueno, ahí son las revistas, esa es la revista que les mencioné, y hay otra que tenemos también sobre remesas y género, y esa es la página donde las pueden consultar, y pues siempre les invito a consultar esta investigación en nuestra página. Esta y también muchos documentos sobre el tema de movilidad humana, así como la información estadística que se procesa en la unidad, que ahora también puede ser consultada en un tablero interactivo. Reitero mi agradecimiento por la invitación para presentar estos temas de interés para todos y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos nuestros tres ponentes. Quiero abrir el espacio para sus preguntas o inquietudes para nuestros ponentes. ¿No? Me encanta tener el micrófono. Adelante, profesor. Sí. Quiero adicionar a las experiencias que ya nos dieron los ponentes. Hace años hubo la vivencia de Pato Pascual, una empresa que llegó a tener un conflicto duradero y fuerte con sus trabajadores. ¿Qué hicieron? Una reunión entre ellos, aguantamos, sabemos, tenemos los técnicos, y a partir de una decisión colectiva se bajaron los salarios para tener capital y poder moverlo, y esa fue una experiencia soberbia junto con la que ustedes nos han hecho llegar en estas intervenciones, y esto fue un despertar para saturar el mercado nacional en un momento, y en otra etapa fue llegar al extranjero de forma tal exitosa, porque teníamos peroles quizá de la altura de este piso al techo y un diámetro aproximado de unos 8 metros, así que compraban las diferentes frutas que se dan en las regiones mexicanas por cantidades soberbias, y esas las transformaban, las ponían en los peroles y a baja temperatura aguantaban. La uva se terminaba, sacaban una parte y allí le daban la presencia hacia la venta ya nacional, ya internacional, y entonces son de repente las condiciones que viven los diferentes grupos humanos los que determinan ese despertar, ese impulso y lanzarse, por supuesto. ¿Sí? Quería adicionar a lo demás y felicitarles por sus intervenciones. Gracias. Bueno, he estado informándome un poco sobre el panorama internacional, principalmente con Estados Unidos. Creo que tiene mucha relevancia ahorita que tocan el tema de las cooperativas y el impacto que tienen las remesas en nuestro país. Entonces se habla de quizá una devaluación, una caída del dólar, y con los datos que mostraron, esto podría afectar a muchos países, a muchas personas que dependen de estos ingresos. ¿Cómo creen que podría afectar y qué soluciones se propondrían a corto plazo si es que llegara a darse esta situación? Gracias por tu participación. Carlos, ¿te podemos regalar una de nuestras bolsas? Esas bolsas son una donación de parte de la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas, al compañero. Mientras les cedo la palabra, quien quiera responder sobre la pregunta, la inquietud del alumno. Adelante. Bueno, pues algo que se pretende, como tú decías, un poco para no disminuir, pero para que no sea tan pesado el costo, en este caso que dices que sube mira, si el tipo de cambio sube, obviamente que beneficia a las familias mexicanas, ¿no? Pero si hubiera una apreciación, como se ha visto en estos últimos meses, ¿no? Que lejos además de los conflictos, o sea,
de las políticas antimigratorias de Trump, ¿no? Que lejos de que el peso se depreció, se apreció, eso sí ha dañado un poco las economías de las familias que reciben las remesas. Por el contrario, lo que mencionaba antes, se puede realizar, se están haciendo esfuerzos para que mayormente las personas en comunidades de origen donde no existen sistemas financieros puedan tener acceso a ellos y con eso bajar los costos, es decir, que ya no se tengan que trasladar a las grandes ciudades donde se encuentran los bancos y donde se encuentran otras remesadoras a recibir sus ingresos, sus remesas. Entonces, un esfuerzo es ese, abaratar los costos en el envío de remesas y que tenga la población, sobre todo de las comunidades más lejanas, acceso a estos bienes. Entonces, eso es lo que se está realizando. Esta es la única forma que por el momento se tiene abaratar los costos y que mayor personas reciban sus ingresos. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Me gustaría plantearles una pregunta, porque les digo que nos tenemos estas donaciones. Entonces, de los asistentes, la doctora Méndez habló sobre unos proyectos, 3 proyectos de cooperación comunitaria. ¿Alguien puede mencionar alguno de esos proyectos de cooperación? ¿Sobre qué temática iban? ¿No? Otra de las preguntas sería los 3 principales estados emisores de remesas por parte de Estados Unidos. Sí, allá, compañero. Se supone era Texas, California y que lo apoyen. Pero bueno, Texas y California, sí, Florida es el otro. Gracias. Y también se mencionó los 3 principales estados de la República que reciben estas remesas. Adelante. Chiapas, Guerrero y Michoacán. Ajá. Muchas gracias. Bueno, pues los invitamos para el cierre de este encuentro. La siguiente mesa va a versar sobre seguridad y política. Entonces, y también nuevamente reiterarles la exposición que está montada sobre infancias migrantes en la biblioteca. Muchas gracias.